El Congreso del Estado de México, a través del Instituto de Estudios Legislativos, presenta un espacio para entender mejor la economía y las finanzas públicas del Edomex. ¡Acompáñanos! Esto es Diálogos de Economía. Buenos días a todas y todos quienes nos escuchan en este podcast Diálogos de Economía del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México y la Dirección de Comunicación Social del Poder Legislativo. En este episodio hablaremos de ciclos económicos y para ello hemos invitado a un experto a quien me permito presentar. Se trata del doctor Pablo Mejía Reyes y voy a leer un poco su currículum. El doctor Pablo Mejía Reyes es doctor en Economía por la Universidad de Manchester en Reino Unido, maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, que es el más alto que otorga el sistema, y coordinador de la Red de Investigación sobre Fluctuaciones Cíclicas y Crecimiento Económico. Además, es miembro del Comité de Fechado de los Ciclos Económicos que promueve el Instituto Mexicano de Finanzas y el INEGI. Actualmente elabora y coordina el Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su trabajo de investigación se centra en macroeconomía aplicada y econometría, fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico, integración económica internacional. Su más reciente proyecto se titula Sincronización Internacional de los Ciclos Industriales Regionales en México. Doctor Pablo, un gusto tenerlo aquí. Un gusto también estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias al Instituto por esta invitación. Muchas gracias. Y obviamente está nuestro director del instituto, Juan Carlos Villarreal Martínez. Juan Carlos. Hola, buenos días, bienvenidos. Y si no tiene inconveniente para dar inicio con esta sesión, quisiera preguntarle al doctor, ¿qué es un ciclo económico y para qué nos ayuda en términos de un análisis de la economía nacional? Bueno, un ciclo económico se refiere a esta sucesión de fases en las cuales se van alternando un periodo de incremento en las principales variables económicas de un país, seguidas de una fase de decremento también sostenido en la mayor parte de estas variables principales. El análisis de este patrón nos permite entender qué va a pasar o qué está pasando en la economía para tomar decisiones más apropiadas. Por ejemplo, si estamos en una fase recesiva, pues una empresa lo que va a hacer usualmente va a ser despedir trabajadores, reducir su inversión, etcétera. Y conforme va avanzando la recesión, podemos esperar que termine afortunadamente, y eso va a permitir que las empresas opten por invertir otra vez, contratar trabajadores. Entonces, en ese sentido es fundamental entender en qué fase del ciclo económico se encuentra la economía, lo cual, dicho sea de paso, también es complicado. Jonathan Hitz, que para continuar en esta idea, que es con quien yo empecé a leer esto, que ahora es vicegobernador del Banco de México, solía referirse esto como un dato relevante. Y si entendemos bien, entonces hay una etapa de auge, de crecimiento, luego vendría una de recesión, y el estancamiento forma parte de la recesión, o el estancamiento es un modismo que utilizan los periodistas. No, el estancamiento es precisamente una fase en la cual no estamos ni en expansión ni en recesión, estamos en un impasse. Entonces, digamos, si yo vengo de una fase de crecimiento, de auge, o de expansión y la economía se estanca, eso lo consideramos como parte de la fase de expansión. Pero al revés, si vamos en una fase de creciente y llegamos a un estancamiento, lo consideramos como parte de esa recesión. Entonces depende pues en qué momento se presente, pero no es ni una cosa ni otra, sino una continuidad de la fase en la que se encuentra la economía. A mí me genera mucho ruido las declaraciones que a veces se hacen por parte de periodistas o expertos en el área, en la que hablan de periodos de recesión en México basados únicamente en el Producto Interno Bruto. No sé si nos pueda usted ayudar a comprender un poco mejor cuáles son precisamente esos indicadores que uno debería estar monitoreando para seguir su comportamiento y definir si realmente estamos en una expansión o en una recesión económica. Bueno, pues qué bueno que sale esta pregunta porque hay una idea y una aceptación generalizada en medios, incluso en algunos en el ambiente financiero y en algunos gobiernos que han definido la fase de recesión técnica. Esa recesión técnica se refiere, coloquialmente hablando, porque tampoco hay una definición formal, se le atribuye a Arthur Okun, en una conversación que tuvo por ahí que alguien escuchó y que después escribió, pero no hay un documento de Okun que diga la recesión técnica la podemos definir de esta forma, y se refiere a 2 trimestres de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. Entonces ahí no importa, en esa definición no importa de qué magnitud es la reducción del producto.
Entonces en México ya hemos tenido esta historia, ¿no? En el 2018, 2019 hubo así, pues antes decíamos chorros de tinta, ¿no? Y toneladas de papel, ahora podemos decir bytes, De información. megabytes, etcétera, ¿no? Al respecto, cuando la economía había decrecido 0.1%, 0.6%, y se decía, estamos en recesión técnica porque tenemos 2 trimestres consecutivos de decrecimiento del PIB, pero eso estadísticamente es cero, sería estancamiento, ¿no? No se podría caracterizar ya como una recesión. En ese momento, en México hemos pasado por una etapa parecida, ¿no? El cierre de 2024 trajo una tasa de decrecimiento en el último trimestre y la gente esperaba con ansia el dato del primer trimestre, y si era negativo iban a decir tenemos recesión técnica, pero las caídas no llegaban a 1%. Entonces una caída, pues como hay muchas otras, ¿no? Tampoco deben caracterizarse como recesiones. Eh, para que un episodio se pueda considerar como recesión, debe cumplir con 3 características que en inglés los asocian con las famosas 3 Ds, ¿no? De profundidad, o sea, la magnitud debe ser suficiente como para considerarse una fase completamente diferente a una expansiva. Después, difusión, debe estar presente en la mayor parte de las actividades económicas, y la duración, por lo menos debe ser de 2 trimestres. Esto según los registros de Estados Unidos. Hay un artículo así muy famoso del 74, si mal no recuerdo, de un estadístico que formaba parte de la National Bureau of Economic Research, Shiskin, que caracteriza la recesión de Estados Unidos en términos de estas 3 Ds. Dice, bueno, una recesión debe tener esto. Coloquialmente, después se ha retomado solamente la duración. Y una caída, pues no importa qué magnitud. Por esa razón es engañosa, insuficiente porque ignora las otras 3 dimensiones, las otras 2 dimensiones. Y eso sí es muy importante de resaltar, porque eso crea mucho ruido. Entonces, si los periodistas o incluso los gobiernos dicen, es que ya tenemos una recesión técnica, los inversionistas reaccionan en ese momento, y entonces entramos en eso que le llaman profecías autocumplidas. Estábamos en estancamiento, pero como alguien dijo que estábamos en recesión, entonces todo empieza a contraerse. El gasto de los consumidores, la inversión, etcétera, ¿no? ¿Cómo explicarle a los que nos siguen, a los que están siguiendo estas transmisiones, esta caracterización que nos acabas de hacer? Porque un economista brasileño, Jaguaribe, decía que pues, él no conoce nada que viva en la macroeconomía, y los últimos 40 años como que la política económica nos estuvo alimentando de estos datos, de esta información macroeconómica. Y entonces como que todo el mundo está preocupado de estos indicadores, cuando lo cierto es que puede haber un país que tenga una recesión y que tenga de -1 el crecimiento, y al siguiente crezca 3 o 4, y entonces este episodio queda en el olvido muy rápidamente. Sin embargo, en términos mediáticos genera mucha preocupación, como decía Rodrigo. Pero ahora, ¿cómo le traducimos esto a la gente como para cuándo debiera o no preocuparse con estos datos? Bueno, en general es que somos adversos al riesgo. En el comité de fechado, donde está Jonathan Heath, precisamente, lo que hacemos es fechar precisamente identificar esas fases del ciclo, cuando la economía ha estado en expansión, cuando ha estado en recesión, pero el problema es que nos tardamos mucho en sacar esa información, precisamente para no caer en ese tipo de errores. Si la economía empieza a disminuir por un periodo de tiempo breve y en una magnitud pequeña, y decimos estamos en recesión, pero inmediatamente después crece, pues resulta que eso no era recesión. Entonces, por esa razón necesitamos esperar. Igualmente, la economía está decayendo y luego tiene una pequeña recuperación, decimos ya salimos, cuando todavía no, puede caer después. Entonces, por esa razón, la decisión se retrasa con el tiempo. Para evitar ese tipo o para tomar decisiones más oportunas, se han desarrollado muchos métodos, desde que van desde el seguimiento de las variables hasta la construcción de índices que pueden anticipar las decisiones de esos comités de fechado en el mundo. No hay tantos, no llegan a 10 en los diferentes países, pero que pueden anticipar estas decisiones y darnos una idea de en qué fase del ciclo se encuentra la economía. Y esto, bueno, puede hacerse siguiendo variables como la producción, principalmente, el empleo. En el caso de México, por ser muy sensible a choques tanto internos como externos, se analiza con mucho detalle la manufactura. Otras variables que a veces causan también mucho ruido, pero que no tienen un patrón sistemático porque dependen de decisiones a veces políticas, por ejemplo, la inversión pública, y que después ha traído consigo una respuesta similar en la inversión privada. Por ejemplo, las grandes obras del gobierno de López Obrador y lo que continúa un poquito con eso trajo un gran aumento en la inversión pública primero y después privada. Entonces, por esta razón no se considera como una variable apropiada para saber en qué etapa del ciclo estamos, porque depende de más factores que no son económicos. En cambio, la manufactura, como involucra la producción de una
miles de productos que tienen una demanda interna y externa, pues está sujeta a choques tanto positivos como negativos del país y del exterior que no son controlables, son respuestas del mercado. En ese sentido son un buen indicador para seguirlo. El empleo formal también es un buen indicador, casi siempre coincide con el ciclo. Entonces, cuando vemos que estas variables empiezan a declinar y después que su caída se va haciendo cada vez más profunda, entonces sí podríamos pensar que ya estamos en una fase recesiva. Lo cual, por cierto, en este caso no ha sido. Ujú. Sí hay unas caídas, pero son muy ligeras en algunas variables, pero no en todas. Entonces el saldo, pues el comité de fechado se reunió hace como un poco más de un mes y dijo, pues no hay recesión todavía. Pero sí hay muchas voces que ya están que han augurado esa recesión desde el 2022 a nivel internacional y con consecuencia en Estados Unidos y en México. Y afortunadamente no ha pasado. Oiga, doctor, y bien menciona usted que muchas de las crisis que hemos tenido han obedecido a factores externos del país, ¿no? Son crisis que muchas veces vienen de fuera, particularmente de Estados Unidos. En ese sentido, no sé si nos pudiera ayudar a comprender a qué se debe o a qué obedece la situación económica actual del país, digamos en años recientes, que se anuncia mucho este tema de la posible recesión y del bajo crecimiento económico. Y también me gustaría saber si puede usted explicar un poco qué puede hacer el gobierno, el Estado, para o bien prevenirse o bien amortiguar este tipo de recesiones a través de su política fiscal y monetaria. Bueno, ese es un tema también muy importante porque podemos decir que las recesiones en México tienen dos patrones distintos, por lo menos desde 1980, y que de hecho desde 1980 es cuando se empiezan a presentar Ujú. esas fases de recesión. En el 76 no tuvimos recesión, aunque hubo una devaluación del histórico 12.50. Nos salvó el apoyo del Fondo Monetario Internacional, claro, ya saben, préstamos condicionados, pero también el descubrimiento de petróleo, yacimientos petroleros importantes que permitieron a México convertirse por un tiempo en una potencia petrolera a nivel internacional. El último episodio crítico fue ahí en la década de los 50, ¿no? Entonces, sí, la mayor parte de los 50, 60 y 70 no tuvimos recesiones, hasta los 80. Ya en los 80 sí hubo un factor internacional importante que fue la caída del precio del petróleo en una economía petrolizada y el alza en la tasa de interés para una economía muy endeudada, que propició, abonó a la crisis del 82, la crisis de la deuda, pero porque nosotros habíamos tenido un déficit fiscal muy alto y dependíamos excesivamente del petróleo. Entonces, una combinación de decisiones nacionales con un contexto internacional adverso. En el 85, bueno, los críticos de las políticas de estabilización dicen es que fueron demasiado duras, demasiado profundas. Y entonces, para contener la inflación, se recortó demasiado el gasto público y eso provocó una caída de la inversión pública, pero también privada. Y esto nos lleva a una crisis en el 85-86, también ante una caída del precio del petróleo, ¿no? Y luego la otra que tenemos es la del 95-96, producto de un auge del crédito. En ese caso, el gobierno había hecho muy bien la tarea, ¿no? Las cuentas del gobierno estaban más o menos balanceadas, ¿no? Pero el exceso de demanda vino por el lado del sector privado. Hasta allí, digamos, las recesiones y las expansiones fueron mucho producto de decisiones nacionales, aunque hubo factores externos que las agudizaron. Pero ya que se firma el Telecán y superamos el impacto de la crisis del 95, entonces ya las crisis, las recesiones y las expansiones son mucho producto de lo que pasa en Estados Unidos. De hecho, desde más o menos la última parte de los 90, uno observa el crecimiento del producto o de la manufactura de ambos países y tiene un comportamiento sincronizado casi perfectamente, con algunos momentos en los que se separan, como recientemente, pero realmente nuestra dependencia es muy alta. ¿Cuál es el tema? Pues que el Telecán llevó no solamente, o más bien, esta sincronización es producto de la integración de los procesos productivos. Entonces, en aquella famosa división de la producción en diferentes etapas, que unas se desarrollan en los lugares donde es más barato producirlas. Ujú. Entonces, México, la producción de México y de Estados Unidos y del resto del mundo están muy integradas. Y esto ha llevado a que pues, México dependa mucho de lo que pasa en los Estados Unidos. Pues obviamente no es un accidente que más del 80% de lo que vendemos al mundo vaya a Estados Unidos y de esto más del 80% son manufacturas. Entonces sí, pues dependemos en gran medida de lo que pasa en Estados Unidos. Y los episodios recientes, ¿no? Las políticas erráticas de Trump en el tema arancelario, de que van a aranceles de tanto por ciento, lo posponemos un mes, mejor ya no, etcétera. Pues todo eso ha creado mucha incertidumbre que se ha juntado con esta cierta oposición a las políticas de los gobiernos desde López Obrador hasta Claudia Sheinbaum. Entonces, esos factores internos se han sumado a los externos y por esa razón estamos, pues por lo menos en unos 4 o 6, no quizá más, unos 6, 8 meses
pues en una etapa de franco estancamiento. Muy bien. Creo que hasta el momento es muy útil lo que estamos conversando, particularmente para aquellos que manifiestan cierta preocupación, ¿no? Y como que nos han educado de alguna suerte a decir, disminuye la inversión extranjera directa, hay déficit fiscal, tenemos un problema en el crecimiento de Estados Unidos y se suman 2 trimestres, entonces se prenden los focos de alerta, ¿no? Y esto, también hay que decirlo, proviene de un modelo económico conocido como modelo neoliberal, aunque muchos dicen que es el mismo capitalismo, pero para ubicar en el tiempo los últimos 40, 50 años, que más o menos ahorita nos ha referido. Si bien es cierto que no estamos en un problema que tampoco debiera de preocuparnos, solamente para cerrar esta idea de los ciclos y poder a lo mejor irnos a otra parte, ¿qué tanto afecta esto de los ciclos a nivel local? ¿O solamente son datos a nivel nacional o también tiene un efecto en lo local? No, sí hay un efecto local. De hecho, una parte de la literatura ha analizado eso que le llaman ciclos específicos, que tienen que ver con ciclos sectoriales. O sea, no todos los sectores responden igual a los choques de la economía. Digamos, disminuye la demanda de Estados Unidos, disminuyen nuestras exportaciones, pero unas disminuyen más que otras. Y viceversa, unas aumentan más que otras en las fases de expansión. Y lo mismo pasa a nivel de regiones. Entonces hay estados más integrados a la economía internacional, más integrados a la economía nacional, y algunos otros que están por ahí, pues, abandonados, ¿no? Que responden a otros factores. Entonces, por ejemplo, en el caso particular del Estados Unidos, del Estado de México, es muy interesante notar que las fases cíclicas coinciden exactamente con las nacionales. Y esto nos habla de diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, pues recuérdese que el centro del país fue el primero que se industrializa, con la idea de abastecer el mercado interno en aquella etapa de sustitución de importaciones. Llegan las automotrices, que han sido muy importantes en la dinámica estatal, las químicas y muchas otras, textiles, muchos otros sectores. Digamos, la estructura productiva del Estado de México es muy variada. Sin embargo, los sectores más importantes en términos de la vinculación con el sector externo siguen siendo las grandes empresas de la automotriz, de la química, de la metalmecánica en general. Y entonces estas sí responden a choques externos. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a disminuir su actividad económica, el Estado de México lo resiente. Pero también hay otro factor. El Estado de México, cuando la economía mexicana se abre al mundo, empieza a reestructurarse, pero no completamente. Y además, como hay otras ventajas locacionales y ventajas también en términos de costos, en el centro norte, pero principalmente en el norte, la nueva inversión se va desplazando hacia esas regiones y el Estado de México se queda rezagado. Aunque estas empresas grandes se reestructuraron y todavía son importantes en términos de exportación, etcétera, han perdido competitividad con respecto a las del centro norte, pero sobre todo las del norte. Y entonces creo que ese es un problema que tiene el Estado de México. Responde a factores externos en gran medida, pero por otra parte la vinculación del Estado de México con los estados del centro también hace que responda a factores internos. Entonces es una mezcla ahí curiosa en la que responde a ambos factores. Pero también, como los otros estados responden a la lógica internacional, el Estado de México responde mucho a través de este mecanismo de manera indirecta a esos choques. Entonces depende mucho de lo que pasa en el exterior, quizá más que de lo que pasa en el interior. Entonces si hay una manifestación local, y luego si habláramos de municipios, no hay información con esta periodicidad como para analizar los ciclos económicos de Sinacantepec, Miterruño, pero pues obviamente los municipios responden diferente claro, también a esto en función de su estructura productiva. El sur del estado tradicionalmente ha sido muy ajeno a esta dinámica. ¿Qué responde a esta dinámica internacional? Pues la zona industrial del Estado de México, ¿no? Toluca, Lerma, parte de la zona conurbada. Así es como funcionan las economías a nivel más desagregado. Incluso en zonas con vocación agrícola pudiera tener un efecto, porque muchas veces cuando la producción es en gran volumen, sus precios fluctúan en torno al precio de los commodities, a los mercados internacionales. Entonces ahí pudiera también tener algún tipo de efecto, ¿no? Y porque están más vinculados a la agroindustria. A mí me llamó la atención este tema de que al final de cuentas no es tanto lo que se haga o la política económica que se haga, por ejemplo, en el Estado de México, sino que depende de factores externos. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber qué es lo que sí podría hacer una entidad tan importante como es la nuestra, que es la segunda que más aporta al PIB nacional, qué pudiera hacer para enfrentarse a estos episodios e incluso para promover el crecimiento económico. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y si hay cosas que puede hacer, ¿por qué no las ha hecho?
Yo creo que esa sí es la pregunta más, pues la verdad es que más punzante, ¿no? Eh, a nivel nacional, la política económica principalmente se divide en la fiscal y la monetaria. Por mandato constitucional, la monetaria, perdón, tiene como objetivo estabilizar los precios. Y eso se ha limitado, entonces lo que hace es manejar la tasa de interés, ¿no? Para un poco estabilizar el mercado cambiario, la demanda, se supone, ¿no? Porque pues en un país donde el sistema bancario ha penetrado tan poco, relativamente hablando, entre la población, pues la tasa de interés tiene un efecto menor. Pero creo que afecta un poco más al tipo de cambio y en ese sentido, pues reduce o aumenta las presiones de la demanda internacional sobre los precios internos vía la paridad cambiaria. Pero hasta ahí llega. De hecho, hace algunos años hubo una discusión sobre si debería ampliar su mandato para tomar en cuenta también la actividad productiva y la decisión al final fue no. Y esto puede explicarse pues por la experiencia de los años 80, ¿no? Esas inflaciones tan altas que pues llevaron a un banco central que dijeran, a ver, tú te vas a encargar de esto y nada más, ¿no? Todo lo demás no, por la experiencia que tuvimos tan traumática, ¿no? En la que, pues sí, el gobierno decía, ¿sabes qué? Necesito tantos miles de millones de pesos y pues ahí estaba la maquinita, pues ahí están y entonces el gobierno hacía uso de estos recursos, aumentando el déficit fiscal, la cantidad de dinero, presionando la demanda y por tanto los precios. Entonces la única herramienta que ha quedado es la fiscal, pero a raíz precisamente de la experiencia de los 70s y los 80s en México durante muchos años, la política fiscal fue algo que le llamamos procíclica. O sea, cuando la economía crecía, el gasto público aumentaba porque había recursos, la recaudación fiscal aumentaba. Y en épocas de crisis, como lo que queríamos era reducir la demanda agregada para no presionar los precios, también el gasto público, la inversión pública disminuía. Entonces, en lugar de que actuaran para amortiguar la recesión, pues la profundizaban. Esa era la crítica que comentaba hace rato de la recesión de 85-86. Pero ya después, en los últimos años, en el 2008, la crisis de 2008-2009, la llamada Gran Recesión, y en la pandemia, no mucho en la pandemia, pero el gasto público sí aumentó. Entonces ahí sí ya fue una política fiscal contracíclica. Eso es lo que puede hacer el gobierno. Digamos, gastar más en la etapa de recesión, pero para eso requiere ahorrar en la etapa de auge. Y eso es lo que los gobiernos no han hecho. No obstante, al final de cuentas, regresando al tema estatal, pues lo único que pueden hacer los gobiernos es precisamente aplicarse en todo tipo de estrategias, de modo tal que la inversión vea al Estado como atractivo realmente y que no descuente todos los inconvenientes que puede tener ese Estado u otros, ¿no? Entonces, cuando la inversión privada llega a un lugar donde la inseguridad es alta, pues la inversión debe tomar en cuenta que va a gastar en seguridad privada, en estos alambrados eléctricos, etcétera, en seguros, etcétera. Y esa inversión ya no es productiva, ya es para protegernos de pues, la delincuencia. Entonces creo que el Estado de México sí tiene una tarea muy grande para empezar en este tema, ¿no? El tema de la seguridad. Y creo que ese es un pendiente que tenemos igual de hace años, ¿no? El otro tema es la infraestructura. Digo, las inundaciones de hace unos días pues evidencian la calidad, en ese caso, del sistema de drenaje. Pero también lo observamos todos los días en los congestionamientos, en la zona industrial, cuando un tráiler sale, se atraviesa y se detiene el tráfico no sé cuánto tiempo. Entonces sí se requiere una mejora sustancial en el papel del gobierno, en temas de seguridad, en temas de infraestructura. Y luego lo otro es, pues, lo que comentábamos hace un momento, el tema de la educación, de la salud, para que, pues, el capital humano esté mejor formado y sea más sano y tengamos menos costos en un sistema de salud que está colapsado también desde hace tiempo, ¿no? Entonces creo que eso para empezar. Ya después puede haber estrategias más específicas de fomento de ciertos sectores en ciertas regiones, como se ha anunciado, por ejemplo, en el Plan México, ¿no? Donde hay varias propuestas para desarrollar algunas industrias en algunos lugares de manera específica. Pero si no componemos lo anterior, pues pueden ser pues experimentos infructuosos a la larga, ¿no? Entonces la idea es que el ciclo económico va a estar presente siempre. Siempre vamos a tener estas fases de auge seguidas de recesión, auge, recesión. Ahora, lo importante es que si la tendencia del Producto Interno Bruto de México, del Estado de México y de México es así, y sobre esta línea tenemos expansiones y recesiones, pues que ahora sea así, y que tengamos expansiones y recesiones sobre una tendencia más inclinada que va a reflejar una tasa de crecimiento más alta. Creo que ese es el gran pendiente que tenemos en el país. O sea, las recesiones y expansiones no las vamos a poder evitar, pero lo que sí podemos hacer es, bueno, sí podemos evitarlas en parte con estas políticas fiscales, pero realmente la tarea de fondo, la tarea que no hemos hecho en el país y en el Estado de México es, pues, primero sentar ese marco en el cual va a operar la inversión privada para atraerla y hacerla más eficiente y más efectiva a la larga, que
se refleje en un mayor nivel de bienestar de la población. Muy bien, ya vamos finalizando este programa y déjenme compartirles que hace unos meses los dos doctores que nos acompañan formaban parte de esta investigación que se llama La Economía Mexicana en Transición 2023. Son 23 años de un trabajo de investigación muy, muy, muy relevante, que vale la pena que lo conozcan. Este es un producto que fue editado por nuestra universidad, por la Autónoma del Estado de México. Y ahora ya hacia el final, en esta parte pedagógica, doctor, porque usted se ha dedicado a formar cuadros, a enseñar en la universidad y usted es uno de los más destacados investigadores en materia de los ciclos económicos. ¿Qué lecciones podríamos extraer el día de hoy que para algún alumno, para una gente interesada, debieran de seguir con atención? Y no preocuparnos en demasía por lo que cotidianamente manejan los medios, con un discurso que, pues, francamente, todos lo sabemos, ¿no? Los medios de comunicación de y de cualquier gobierno pues, hacen, ¿no?, su agosto presionando, cuestionando, bajo el discurso de que representan a la sociedad, pero realmente son grupos de presión que siempre están buscando dividendos, ¿no? Pero para no preocuparnos en demasía, ¿cuáles serían las cosas que nos recomendaría, doctor? Gracias, muchas gracias por la promoción de este libro que efectivamente salió a finales del año pasado y que hemos presentado en diferentes lugares. Déjenme contarles brevemente el origen del libro. En la pandemia, bueno, usualmente la gente, ya saben, en la academia se reúne al cafecito en algún momento del día y ahí platica cosas pues de cotidianas, ¿no? La última noticia, el chismito, etcétera, ¿no? Y como llegó la pandemia, pues no podíamos reunirnos y entonces hicimos un café virtual en el que nos reuníamos cada semana para platicar de diferentes temas. Obviamente esto pasa en el 20, ¿no? Teníamos relativamente poco tiempo de que había empezado el gobierno de López Obrador y este era un tema de polémica. Entonces nosotros sabemos que ese gobierno fue pues muy discutido, ¿no? Había lo que le llamaron amblofóbicos y amblofílicos. Y entonces yo les platicaba a los colegas del grupo, pues vamos a ponerle números, ¿no?, al asunto para ver realmente cómo vamos. Y de ahí nacieron varios resultados. Tenemos una página de Facebook del Centro de Investigación en Ciencias Económicas y ahí hacemos notitas de una página. Se tocaron varios temas en una página, pero la gente no quedó contenta. Dijo, oye, como que no nos alcanzó el espacio. Tenemos también una revista de divulgación que se llama Economía Actual y ahí son 6 páginas, 7 páginas. Entonces los temas se ampliaron, pero más todavía después dijeron, oye, no, pues tampoco. Entonces, pues ¿por qué no hacemos un libro, no? Y entonces surge esta idea. El libro es coordinado por un servidor, por Rodrigo y por una colega, Wendy Obando, de la Facultad de Economía. Y juntamos así a varios profesores para que nos platicaran sus visiones de lo que estaba pasando, pero para contrastar y tener una idea pues más balanceada de cómo iba la economía, que todavía era un poco temprano, pero cómo iba la economía, pues decidimos contrastar con lo que había pasado antes, desde el 2000, que habían sido gobiernos priistas y panistas, con un gobierno de un partido diferente, ¿no?, que pues también se dice de izquierda y queríamos ver pues qué tan de izquierda era. Además en la población había esta idea, ¿no?, de los políticos que divulgaban que nos íbamos a convertir en Venezuela, en Cuba, etcétera, ¿no? Bueno, el libro lo que destaca al final es que no nos vamos a convertir en eso. Tampoco nos vamos a convertir en Suiza, lamentablemente. Ni en Dinamarca. Ni en Dinamarca, pero sí, ¿por qué? Porque se ha mantenido la lógica básica del modelo. Seguimos siendo una economía abierta y de mercado, ¿no? Y cuidamos las finanzas públicas y el Banco Central va a seguir siendo autónomo y va a cuidar la inflación, etcétera. Digamos, esa estructura básica ha quedado allí. Pero por otra parte, este gobierno da un giro fundamental y prioriza los programas sociales. Sabemos que los programas sociales no nacieron con López Obrador, nacieron con Carlos Salinas de Gortari, en aquella idea del liberalismo social, ahí como por el 92, si mal no recuerdo. Sí, con su Pronasol. En ese caso era Solidaridad, ¿no? Con Sí, San Salinas, sí. Solidaridad. Programa Nacional de Solidaridad. Exacto. Y entonces, con López Obrador lo que hizo fue profundizar esos programas sociales, ¿no? Hay muchas críticas que sí quitó unos que eran muy útiles y puso otros, etcétera. Pero al final de cuentas, lo que se observa en las cifras es que el gasto social ha representado una proporción más alta del gasto público y ha beneficiado a más población con sus asegúnes, ¿no? Porque
pues efectivamente se han descuidado otras áreas como educación, como salud, donde tenemos un déficit histórico que se esperaba se revirtiera con este gobierno. Entonces, cualquier estudioso de la economía que quiera saber pues cómo vamos, más o menos, podría tomar este libro e ilustrarse sobre las diferentes variables que se analizan desde la producción, el sector externo, la política fiscal, la política monetaria. Programas sociales. Y hay una sección de mercado laboral que es así fundamental. O sea, todo eso está muy bien, pero ¿cómo está el mercado de trabajo? ¿Cuánto está ganando la gente? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? Etcétera. Y la última es el de los programas sociales. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su dinámica? ¿Cuál es su lógica? ¿Y cuál es su sostenibilidad también? Que quizá, perdón que te interrumpa, el tema de la reforma laboral y el incremento a los salarios mínimos quizás sea uno de los mayores legados que ha contribuido y con frecuencia nos vamos a los programas sociales, pero este quizá es uno de los que ha tenido mejor efectos redistributivos en la sociedad, ¿no? El incremento del el salario mínimo con todo lo que lleva para el consumo en el mercado interno y esto, la generación de empleos que también hemos venido creciendo en los últimos años, ¿no? Sí, yo creo que ese es un cambio fundamental y que era un tema de justicia básica. O sea, desde finales de los 70 hasta la primera década de este siglo, el salario mínimo había tenido una caída más o menos de poder de compra del 70%. O sea, eso había sido salvaje. ¿Por qué? Porque el salario se había usado como esto que le llaman ancla nominal para que los precios no subieran, por un lado, y por otro lado para abatir costos y ser más competitivos en los mercados internacionales. Entonces, desde finales del sexenio de Peña Nieto empezó a incrementarse el salario mínimamente y ya con López Obrador subió mucho más. Todavía no alcanzamos los niveles que teníamos antes, pero sí ha sido un cambio sustancial. Ahora, en este tema, creo que hay una variable que no se ha destacado suficientemente, que es el tema de la productividad. O sea, se les va a pagar más a los trabajadores, pero tenemos que mejorar la productividad porque de otra forma no va a ser sostenible. Claro. Ya las empresas, las micro, las pequeñas, ya lo están resintiendo. Y creo que eso explica en parte la reducción del empleo formal que hemos visto en los últimos meses, sobre todo, ya viendo los datos de manera más detallada, en el empleo eventual. En el empleo eventual se ha habido una caída importante, no en el permanente porque es más rígido, digamos, pero el empleo eventual sí ha experimentado una reducción importante y la única forma de sostener incrementos a futuro es pues hacernos más productivos. Y otro punto también a destacar, bueno, me gustaría destacar tres. Uno, la importancia de esta conversación para entender que muchas veces el funcionamiento de la economía no está del todo en manos de los gobernantes, ¿no? Entonces, de pronto sí, la población cuando vemos que el Producto Interno Bruto de México no está creciendo a tasas que pudiéramos considerar buenas, lo primero que hacemos es culpar la ineficiencia del aparato público cuando regularmente no tiene mucho que ver. Sí tendrá incidencia, pero no en la parte gruesa. Lo otro, y que también aparece en el libro, son estas modificaciones institucionales, esta transición institucional del neoliberalismo a la cuarta transformación, que devolvió derechos principalmente a los trabajadores, ¿no? Aboliendo esta ley de subcontratación que se promovió en el último sexenio priista. Ahora, bueno, prácticamente se eliminó, nada más con algunos trabajos especiales que sí pueden ser subcontratados, el aumento de las aportaciones para el retiro, ¿no? de los trabajadores, entre muchas otras que marcan una distancia de sexenios anteriores. Y lo otro que bien mencionaba usted, doctor, el gasto público. El gasto público, al final de cuentas, pues es el gasto social, o el que se destina a la política social, se ha robustecido y ha sido incluso una vía, un mecanismo para amortiguar la crisis de la pandemia, porque viendo algunas cifras me daba cuenta que el consumo nacional y la confianza del consumidor no cayó en realidad tanto, ¿no? Y se hablaba acerca de este proceso de distribución. A mí me gustaría, pues, como última pregunta, cuestionar, ¿cuáles son los efectos del ciclo económico en la vida cotidiana de un hogar? Porque sabemos que se mueven tasas de interés, que eso afecta el tipo de cambio, que puede afectar la inflación. ¿Cómo lo vive un hogar? Bueno, ese es al final de cuentas lo que nos interesa a todo el mundo. Y pues en las fases expansivas, pues la gente tiene empleos, tiene un ingreso más o menos estable. Y bueno, ya la gente de ingresos más altos puede contratar créditos para comprar un auto, una casa, etcétera. El problema en las recesiones es que precisamente todo eso se revierte. Y esto es más delicado, sobre todo en un mundo como el que veníamos observando, que era más flexible, digamos. Si uno observa el crecimiento más importante que ha tenido, o el más fluctuante, ha sido el empleo eventual, que no es seguro.
Yo tengo contratos por un periodo de tiempo, llega el término y el contrato se puede renovar o no. Y la gente cuando contrae deudas pues se queda con problemas. Ese es el problema realmente en la fase recesiva, que los empleos disminuyen, los niveles de ingreso como consecuencia, y si la gente contrajo deudas se le puede complicar la situación. Un rasgo importante de las recesiones recientes es que no han venido acompañadas de inflación, como en los 80s. En los 80 sí era recesión, inflación de 30%, 50%, 151% anuales, lo que tuvimos en el 87. Recientemente la inflación no ha repuntado en las fases recesivas. El último episodio que tuvimos de inflación hace un par de años no coincidió con la recesión, vino después por otros factores, ¿no? Entonces, pero sí en general, digamos, la escasez que puede haber de productos puede agravar el bienestar de las familias. Entonces, ese es el problema. Y la lección importante es, en las fases expansivas, debemos ahorrar como familias, como gobiernos y como empresas, previendo lo que pueda ocurrir en las fases recesivas. Bueno, pues muchas gracias al doctor Pablo Mejía por su participación en este segmento. Si quieren seguir aprendiendo de economía con la voz de expertos, en un lenguaje accesible, en donde todos podamos entender la dinámica que tiene para nuestros bolsillos y para nuestro país, síganos acompañando. Esta primera serie tendrá 12 capítulos y seguramente invitaremos al doctor a una siguiente etapa para hablar del presupuesto y otros temas de relevancia. Si quieres hacer un favor de despedir, por favor. Gracias, Juan Carlos. Gracias, doctor Pablo. Todo un acierto haberlo invitado a exponer este tema de ciclos económicos. Y pues también gracias al maestro Juan Carlos Villarreal, quien es titular del Instituto de Estudios Legislativos. Igualmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al equipo de comunicación social que hace todo el trabajo de grabación, producción y edición. Bueno, pues nos vemos en otro episodio de Diálogos de Economía. Hasta luego. Esto fue Diálogos de Economía. Mantente al tanto de los próximos episodios y síguenos en redes sociales.